en este evento. Sí, no, muchas gracias a ustedes. Para mí es un gusto estar acá. Yo le decía a Diego que me pilla lamentablemente en un momento complicado post pandemia. Había estado incluso con licencia médica. Yo ese doctorado que mencionaste lo dirijo además y las cosas son complejas. Ustedes también trabajan en una universidad estatal acá en Chile. Las cosas están bien difíciles para nosotros en la universidad. Entonces, bueno, eso es una excusa, por si es que no estoy muy necesariamente concentrado, con la cabeza en el sentido intelectual de la mejor manera. De hecho, no tenía ni siquiera muy claro qué es lo que tenía que hablar, pero bueno, es un tema que estoy investigando. Justamente en esa oportunidad le decía a Diego que más que escribir un texto, ¿no es cierto? Porque no me daba, la verdad que he estado bien ajeno a la producción en eso, la universidad, su aspecto administrativo me come todo, la verdad. Me interesaba como contarles un poco una experiencia de investigación, ¿no? Tal vez puede ser interesante como compartir eso, ¿no? Una experiencia justamente. Relato de cómo uno llega a un problema, de cómo uno estructura una investigación y cómo esta investigación se abre, ¿no es cierto?, a distintas vertientes y sobre todo en el ámbito de la cultura visual, que es lo que a ustedes les concierne, ¿no es cierto?, que es un campo de estudios naturalmente muy complejo, muy amplio, en el que yo tampoco he sido necesariamente un experto para nada, pero que sí la cuestión de la imagen, por cierto, me ha interesado desde un punto de vista filosófico en su relación con, lo decía ahí Mariana en su muy gentil presentación, la cuestión de la espectralidad y el fenómeno, podríamos decir, profundamente político y que refiere, ¿no es cierto?, a la violencia extrema que define gran parte de la condición política contemporánea de hace varias décadas ya, ¿no es cierto? Y que efectivamente todavía atraviesa nuestras sociedades, ¿no es cierto? El terrorismo de Estado, ¿no es cierto? La violencia estatal. Nosotros en Chile hace 3 días acabamos de conmemorar, ¿no es cierto?, los 2 años de un proceso muy violento, ¿no es cierto? Esta misma conmemoración estuvo teñida de mucha violencia por todos lados, ¿no? Por parte de la población y los saqueos, ¿no es cierto? Y la rabia eh, muy poderosa que está contenida en este país, ¿no es cierto?, en contra de las instituciones, en contra de los políticos, en contra del poder en general, y por otra parte, ¿no es cierto?, la violencia estatal, policial, que en este caso, ustedes saben, el 2019 significó que Chile aparece también ya en los rankings, ¿no es cierto?, de los países que ejercen la mutilación como práctica de violencia estatal, ¿no?, que es algo que no conocíamos, la mutilación ocular. Los carabineros, como les decimos acá, los policías, disparaban a los ojos de los jóvenes y mutilaron a una cantidad bien considerable, ¿no? Bueno, entonces, en ese contexto, a mí me interesó en algún momento en mi trabajo de tesis, básicamente, ustedes saben, ¿no?, como que se inspira en filosofía en ciertos autores, en ciertos maestros, porque yo bueno, soy chileno, ustedes también en Argentina lo tienen muy presente, ¿no? Por lo tanto, siempre escuchó hablar de los desaparecidos, ¿no? No tuve familiares ni cercanos, felizmente, pero sí amigos y familiares de amigos, y uno, bueno, cuando empieza como a formarse en la historia de su propio país, se da cuenta que existe este fenómeno de la desaparición, ¿no? De que hay personas que no están ni muertas ni vivas, no están ni muertas porque simbólicamente no están muertas, no hay una tumba, no hay un rito funerario, todo indica que sí lo están, pero por otro lado, ¿no es cierto?, no están, ¿no? No aparecen, están sus familiares, sus madres, sus cercanos buscándolos, hay agrupaciones, hay asociaciones que se dedican a ello justamente. Y por ahí, por el año 97, que también les concierne, yo creo que fue con la UBA también, ¿quién está Argentina ahí? No recuerdo, pero era un seminario internacional muy importante que se organizó justamente desde la Universidad de París 8,
dos filósofos, uno de los cuales terminó siendo mi profesor guía, mi maestro, mi amigo, que es Jean-Louis Deot, que ha estado traducido al francés, muy importante, creo yo, también para temas ligados a la visualidad, ¿no? En Adrián Hidalgo está La época de los aparatos, que es un libro muy, muy interesante, yo se los recomiendo. Está también, publicó la editorial Natalia Taceta, ¿no? Que es una colega que publica ya, ¿cuál es esa editorial? Ya no me acuerdo, pero Estéticas Benjaminianas, porque es un especialista en Walter Benjamin. Bueno, tengo 45 minutos, este relato que tratar de hacerlo ya entrar en materia, digamos, más teórica, pero quería contarles un poco la experiencia de cómo se gestó esta investigación. Posteriormente, bueno, entonces el año 97-98 hay este seminario internacional sobre la desaparición política y sus consecuencias filosóficas y estéticas. Eso es lo interesante, ¿no? Que es algo que no se había estudiado mucho. Hasta entonces, ¿no? Se estudiaba, por cierto, desde el psicoanálisis, desde la ciencia política, la cuestión del duelo, la cuestión de la reparación, por cierto, desde los organismos internacionales, ¿no es cierto?, la ONU, la UNESCO, ¿no es cierto?, desde el punto de vista jurídico, ¿no? La definición, por ejemplo, de crímenes contra la humanidad, de crímenes imprescriptibles, ¿no es cierto?, es decir, que no tienen fecha de caducidad, la diferencia de todos los otros crímenes, ¿no es cierto?, y que siendo de lesa humanidad tampoco están remitidos estrictamente a la definición de una soberanía, de una nación. Por lo tanto, ustedes saben lo que ocurrió con Pinochet, que fue apresado en el extranjero por el juez Garzón, en fin. Bueno, pero desde el punto de vista filosófico-estético, la cuestión de la desaparición no había sido estudiada sistemáticamente, más allá de que efectivamente, lo que me ocurrió a mí, ya vamos a hablar de eso, uno cuando empieza como a bucear en la historia de la filosofía se da cuenta que, por ejemplo, la cuestión de la huella, y acá hablamos justamente de cómo alguien desaparece dejando unas ciertas huellas que después se archivan, la Vicaría de la Solidaridad en Chile, me imagino que otras instituciones en Argentina están abocadas a ello, ¿no? A guardar y a ayudar a las familiares a recibir esos documentos. En Chile tenemos el Museo de la Memoria, en Argentina está el ESMA, en fin, todo este trabajo que tiene que ver con la memoria y con la documentación, por cierto, que es muy, muy importante y que concierne no solo a los documentos, sino que también concierne a la imagen y a la producción de imágenes en cineastas, en artistas, en fotógrafos, que a mí es justamente lo que me interesó y trabajé, de hecho, con un par de fotógrafos y artistas argentinos que me parecen muy relevantes, que es Marcelo Brodsky, perdón, y eh, Gustavo Germano, ¿cómo se llama? El que escribió Ausencias, ya ya lo voy a buscar, se me va el nombre ahora. Bueno, entonces, este seminario internacional que se hizo en Francia, en Brasil, en Argentina y en Chile, fue muy importante, organizado por Jean-Louis Deot y Alain Bocosá. Yo estaba terminando mi licenciatura en filosofía en ese momento, y me quedó dando vueltas justamente la cuestión de la desaparición, ¿no? No entendía mucho, naturalmente, era muy joven todavía, y en todo caso, después hice mi magíster, que trabajé también con un artista chileno que trabaja con arte povera, digamos, ¿no? Con restos, con ruinas, en fin. Metí entonces también con la cuestión de la ruina, empezó a aparecer, por lo tanto, la cuestión de la huella, que va a ser fundamental en esta investigación, y una cierta definición de la imagen y de lo visual como huella, y bueno, por lo tanto como documento que puede ser archivado y que puede en alguna medida abrir a una cierta espectralidad del archivo, como lo trabaja Jacques Derrida, que es un autor también fundamental para mi trabajo. Ya volveremos a eso, y justamente después, ya casi 10 años después, ¿no?, de este seminario, que yo había seguido leyendo justamente a Jean-Louis Deot, me interesó mucho su trabajo. En Chile habían algunas cosas traducidas, él es un especialista también sobre el museo, ¿no?, sobre la filosofía del museo, y sobre justamente cómo el museo es más, a diferencia de lo que nos dice el sentido común, una institución abocada al olvido que al recuerdo, digamos, ¿no?, porque tiene que ver con la selección de qué es lo que se recuerda. Por ejemplo, el Museo de Bellas Artes de Chile no concierne el arte mapuche, por ejemplo, no lo define como arte. Para eso está el Museo
de antropología, ¿no es cierto? Entonces, claro, hay una definición de bellas artes ahí que justamente olvida ciertas prácticas, ¿no es cierto?, voluntariamente, ¿no?, por una definición estatal. Entonces aparecen ahí las cuestiones del olvido, pero también las referencias de este filósofo, ¿no es cierto?, que empiezan a ser las mías, Walter Benjamin, por cierto, Maurice Blanchot, absolutamente esencial en la cuestión de la definición de una época también signada por lo que Blanchot llama el desastre, ¿no? Benjamin, en sus tesis sobre la filosofía de la historia, la había definido como la catástrofe, ¿no? Y por cierto que son categorías que todavía nos conciernen, no solo por las cuestiones políticas, sino que también sanitarias, ¿no? Vivimos en una época todavía signada por el desastre, por la catástrofe, y obviamente también por la crisis ecológica, ciertamente. Entonces, cuando quise hacer mi tesis doctoral, me interesó trabajar con Deod y empezamos a trabajar. Terminé, por lo tanto, en la Universidad de París 8, como decía Mariana, y empecé, por lo tanto, a desarrollar esta tesis, ¿no es cierto?, en la que básicamente a mí me interesaba resolver una paradoja, ¿no es cierto?, es decir, una paradoja fundamental que va a definir esto que podríamos definir como, valga la redundancia, ¿no?, como estética de la desaparición, ¿no es cierto?, una estética que necesariamente tiene que ser política. Ahí me parece absolutamente esencial la referencia a Jacques Rancière, ¿no?, todo el análisis que él hace de la relación estrecha, absolutamente esencial entre estética y política, siendo lo político por definición estética, porque concierne a lo que él llama reparto de lo sensible, y siendo lo estético, ¿no es cierto?, también justamente particularmente político, porque define también esta sensibilidad en el sentido de la ístesis, ¿no?, de los griegos. Entonces, bueno, se empieza a configurar esta investigación, que es la que yo quería comentarles. Justamente ahora yo estoy en un proyecto, puedo mencionar así como muy brevemente, porque no concierne la cultura visual, no concierne la imagen, sino que concierne la literatura, pero es una especie como de continuación de este trabajo, que es un proyecto que está financiado por el Fondesit, que es nuestra, ¿no es cierto?, no sé cómo se llaman ustedes allá, se me va el nombre ahora, como el organismo, ¿no es cierto?, que financia las investigaciones científicas, digamos, acá en Chile. Estoy justamente terminando ese proyecto y lo que me interesaba ahora justamente era trabajar estas mismas categorías: espectralidad, huella, olvido, borradura, archivo, en fin, sobre las que vamos a volver. Ahora en el ámbito de la literatura y fundamentalmente de la poesía chilena de los años 70 y 80, ¿no es cierto? Nosotros, por ejemplo, tenemos a un gran poeta. Chile es un país de poetas, ustedes saben, ¿no? Uno de los orgullos que tenemos, y de verdad hay poetas excelentes en este país. La tradición poética chilena es maravillosa, y uno de los grandes poetas que ha trabajado, por ejemplo, sobre la cuestión de la desaparición muy sistemáticamente es Raúl Zurita, ¿no? Tiene un libro que se llama justamente Cantos Somos Desaparecidos, pero bueno, hay Gonzalo Millán, o la literatura de Diamela Altit también, escritora absolutamente esencial. Pero bueno, eso es la continuación, digamos, pero en el fondo para comentarles de entrada que es una investigación que también se abre a la literatura y la poesía, no solo a la visualidad. Entonces, la paradoja que yo les mencionaba recién refiere justamente a cómo presentar lo impresentable, ¿no es cierto? Eso, la discusión que también está en Jean-François Lyotard, ¿no?, que es una referencia fundamental para mí, un libro que se llama El Diferendo. Se tradujo creo que bastante mal al español por la editorial Guiediza como La Diferencia. Justamente Lyotard quería ponerle el nombre diferendo para referirse al concepto jurídico más que filosófico. Diferencia además aparece como categoría fundamental de la filosofía postestructuralista de la propia época de Lyotard, sobre todo un libro como Diferencia y Repetición de Gilles Deleuze, o qué decir la importancia que tiene en Jacques Derrida, ¿no es cierto?, la categoría de diferencia. Entonces, en este libro, El Diferendo, Lyotard justamente se refiere,
no tanto a la cuestión de las imágenes, sino que más bien a la cuestión del lenguaje y sobre todo al fenómeno histórico, que es uno de los más citados, por cierto, no el único, naturalmente, a veces uno concentra exclusivamente la atención en este fenómeno, y hay muchos más, anteriores incluso, ¿no es cierto?, que es el caso de Auschwitz, pero es lo que le interesa a Lyotard, sobre todo porque había una discusión a fines de los años 70 en Francia ligado al negacionismo, ¿no es cierto?, que también, fíjense, es un tema fundamental, creo yo, en esta, podríamos decir, en términos generales, y para que les interese a ustedes, ¿no?, porque es lo que les importa a ustedes, cómo hacer que los estudios visuales, los estudios en torno a la cultura visual, se hagan cargo de la violencia política extrema, digamos, ¿no? Esa es la pregunta, ¿no? ¿Cómo hacerse cargo y siendo, por lo tanto, por cierto, evidentemente, la desaparición política, esta estrategia de hacer desaparecer el cuerpo de un enemigo político para generar terror en la población, ¿no es cierto?, y mandar, por lo tanto, un mensaje que tiene toda una historia, no vamos a entrar ahora a rastrearla, pero tiene una historia, ustedes pueden conocer esa historia, hay un documental muy interesante, una película más bien, La Guerra de Algeria, de Guilo Pontecorvo, donde se muestra cómo fueron los franceses en Argelia los que pusieron, por decirlo de alguna manera, a punto esta estrategia. Lo habían practicado en Indochina, después se la enseñaron a los norteamericanos, que la aplicaron en Vietnam, los norteamericanos en la Escuela de las Américas, que la enseñaron a los militares en el contexto del Plan Cóndor, ¿no es cierto?, a los militares argentinos, chilenos, bolivianos, brasileños, en fin, que iban a formarse, así como uno va a hacer posgrado, digamos, en técnicas de tortura, ¿no es cierto?, y entre otras de terror extremo, ¿no es cierto?, como es el caso de la desaparición política, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo presentar lo impresentable? ¿Cómo hacer imaginable lo inimaginable? Partiendo de la base de que la desaparición justamente refiere a esto inimaginable, a esto impresentable, no sería más que por el hecho de que refiere a la destitución de la definición más básica en el sentido antropológico de la humanidad, ¿no es cierto?, que se constituye, así lo demuestra toda la arqueología y toda la antropología, ¿no es cierto?, desde el rito funerario, ¿no es cierto? Y este castigo, que por cierto hay antecedentes, de hecho, un antecedente que siempre se cita, recuerdo que era justamente el sentido de una de las exposiciones, ¿no es cierto?, de este coloquio de fines de los años 90, y aparece ahí la figura, ¿no es cierto?, después retomada por Hegel para la filosofía, de Antígona, ¿no es cierto? Justamente ahí en Antígona el hermano está siendo condenado a este castigo, ¿no?, de ser lanzado al mar, ¿no es cierto?, y que su cuerpo no sea más encontrado. Sabemos que también se practicaba en la cultura romana para ciertos casos extremos de traición, ¿no es cierto?, a ciertos líderes militares, ¿no es cierto?, donde se hacía desaparecer su cuerpo y se le negaba la tumba, ¿no es cierto? Entonces, pero por otro lado, ¿no es cierto?, y por esto, y aquí la paradoja, uno cuando empieza a rastrear, yo mismo, mi propia formación, siempre me interesó la literatura, la poesía, el arte chileno, que fue muy activo, como fue el caso también de Argentina. La dictadura argentina fue mucho más breve que la chilena, pero en el caso chileno, que fueron 17 años, naturalmente durante estos 17 años hubieron muchísimas obras, muchísimos trabajos artísticos, ¿no es cierto?, sobre todo ligados a un arte, digamos, de neo-vanguardia, ¿no? Ahí hay un proceso interesante de cómo el arte chileno se apropia, podríamos decir tardíamente, ¿no?, los años 70, de procedimientos que efectivamente uno podía ya visualizar en Fluxus, por ejemplo, en el grupo internacional Fluxus, o en algunas prácticas neodadaístas de Marcel Duchamp, en fin, aparece en un artista, por ejemplo, Carlos Lepe, Marcel Duchamp, como una figura tutelar, pero en el contexto de una dictadura, ¿no es cierto?, una dictadura absolutamente feroz, ¿no es cierto?, una violencia muy extrema, sobre todo en sus primeros años, ¿no es cierto?, prácticamente genocida, con una voluntad declarada por exterminar a los miembros del Partido Comunista, ¿no es cierto?, por exterminarlos literalmente, ¿no? Y bueno, con esta voluntad de generar
por supuesto, terror en la población. Pero muy rápidamente, entonces, el arte chileno, a fines de los 70, principios de los 80, por ejemplo, en un colectivo que se pueden anotar ahí, si lo conocen, si no, buscarlo, porque es muy interesante, en ámbitos también de, insisto, de cómo en Latinoamérica la cultura visual o la producción de visualidad se ha hecho cargo de la violencia política extrema, de una resistencia, porque el concepto, por supuesto, de resistencia es absolutamente esencial, ¿no? Acá en este sentido, es decir, cómo generar un arte político, por eso yo me gusta hablar de imágenes políticas y cómo se define una imagen política en este punto. Alguien, por cierto, podría decir toda imagen es política, pero cuando hablamos de la política entendida de esta manera, desde una violencia extrema, hay que ser más específico, y que es el grupo CADA, Colectivo de Acciones de Arte, ¿no es cierto? El grupo CADA, integrado por este poeta que yo mencionaba, Raúl Zurita, por la escritora de Amela Altit, por la videasta Lottie Rosenfeld, todas ellas y ellos, digamos, autores, y bueno, en torno a ellos giraba artistas como Eugenio Dittborn, Carlos Lepe, en fin, todas ellas y ellos, ¿no es cierto?, productores de una visualidad, de una definición de la imagen muy, muy, muy interesante, como resistencia a la violencia, con intervenciones urbanas, sobre todo, ¿no es cierto?, con performance, con acciones también sobre el cuerpo de los artistas muy, muy extremas. De Amela Altita hay algún momento en que se agrede a sí misma, Raúl Zurita también, se intenta cegar tirándose ácido en los ojos, en fin, eran momentos muy críticos y muy, muy extremos, y el arte también se transforma en extremo y produce una visualidad muy, muy extrema. De modo que, claro, vuelvo a la paradoja, cómo presentar lo impresentable, cómo tornar en imagen lo inimaginable, porque no hay huella. Sí, por favor, levante. Dígame. María levantó la mano, no sé si quiere opinar, por favor. No, tal vez fue un error. Pero por favor, si quieren interrumpirme, no hay ningún problema. No hay problema, María, no hay problema. Son cosas que pasan. Pero insisto, me da la oportunidad a usted de señalar que si alguien quiere comentar, hacer una pregunta, por favor, adelante. Entonces, les decía, por otro lado, ¿no es cierto? Filosóficamente uno puede definir, lo decía, desde Blanchot, desde Lyotard, ¿no es cierto? Desde Deotte, por cierto, ¿no es cierto? Incluso ciertos temas en Adorno, cuando Adorno interpreta a Paul Celan, por ejemplo, ¿no es cierto? Uno puede efectivamente considerar que existe algo así como lo impresentable, ¿no es cierto? Lo irrepresentable, que es un tema que también va a aparecer en un gran teórico de la imagen que a mí me gusta mucho, que es George D.B. Uberman, ¿no es cierto? Y toda la discusión, sin duda ustedes deben conocer ese texto que ya ha devenido un clásico, se llama Imágenes pese a todo, ¿no es cierto? Que hay toda una discusión en torno a cómo, si por una parte decimos lo que ocurrió en Auschwitz, ¿no es cierto?, es algo que refiere filosóficamente, pero de una manera muy profunda, no de una filosofía meramente académica, sino que es una cuestión que concierne la esencia misma de la comunidad, de la convivencia, ¿no? Hace poquito falleció Jean-Luc Nancy, ¿no es cierto?, otro gran filósofo francés que trabaja el tema de la comunidad y de esta posibilidad imposible de la comunidad. Y claro, suenan cuando uno lo dice así, yo siempre le digo a mis estudiantes, suenan como juegos de palabras, pero cuando uno entiende el punto de verdad, o no sé, lo que nos pasa en Chile también, claramente vivimos en carne propia en nuestra cotidianidad más, incluso muchas veces banal, ¿no es cierto?, esta posibilidad imposible de comunidad, ¿no es cierto?, como lo decía Roland Barthes en uno de sus seminarios, cómo vivir juntos, ¿no? Esto que a veces aparece como posible, como vivir, ¿no es cierto?, en el mismo país con quienes todavía defienden a Pinochet y son candidatos a la presidencia y salen con unas poleras donde hay unos helicópteros que tiran cuerpos y dicen, estos son los viajes turísticos, ya, ¿cómo vivir con esa gente? O con los que se metieron a la convención constituyente, son mismos pinochetistas ahora, justamente hicieron todo para ser electos, para boicotearla desde dentro, ¿no? Para boicotear
la voluntad popular. Entonces, bueno, son cosas, insisto, bien concretas, ¿no? Finalmente, por otro lado, está esta cuestión, entonces, esta especie como de contradicción, que es la que trata muy bien en una discusión, por lo demás, con Claude Lanzmann, el autor de Shoah, esa obra maravillosa, ¿no es cierto?, sobre la Shoah, justamente. Esta, insisto, paradoja, esta contradicción aparente entre, por una parte, una definición filosófica, teórica, hasta teológica, ¿no es cierto? Por cierto, que aparece ahí toda la cuestión de el Deus absconditus, ¿no es cierto? Una cierta teología negativa que atraviesa muchas veces estas discusiones, ¿no es cierto? La ausencia como tal vez la presencia más poderosa, ¿no? La ausencia de estos cuerpos que no están, como una presencia constante que en alguna medida corroe la posibilidad de una comunidad. ¿Cómo hacer una comunidad que incluya a los desaparecidos? Pero por otra parte, sabemos que cuando hay personas que lo niegan, ¿no? Cuando hay personas que defienden a quienes practicaron esas atrocidades, en fin, es difícil, es muy difícil. Asumándole a eso una crisis ligada al neoliberalismo y al capitalismo y a la ecología, se hace realmente un asunto poderoso. Y los artistas, los cineastas, los fotógrafos han trabajado, los poetas, los escritores han trabajado, no solo los filósofos, los teóricos, ¿no? Pero por otra parte, como decía, una producción de visualidad, de imagen, que es muy interesante y que yo me propuse rastrear en el caso chileno, pero no quise limitarme tampoco al caso chileno o latinoamericano, sino que también intenté verlo en artistas europeos, básicamente. Fue muy importante para mí Jochen Gers, por ejemplo, no sé si lo conoces, G-E-R-Z, que es un artista en plena producción. Yo tuve la oportunidad de conocerlo, entrevistarlo, porque vivía en Francia, generó una noción muy interesante que es la de antimonumento, ¿no? Justamente ahora hay toda una discusión, ustedes la han visto, pero muy interesante, ¿no? En términos a qué pasa con estos monumentos que están en las ciudades, han sido impuestos por un poder estatal. Fue el caso del general Baquedano en el centro mismo donde se produjo esta revuelta en Chile, ¿no es cierto? Se ha llamado estallido social. ¿Por qué? Porque Baquedano fue justamente quien comandó esto, que también puede ser definido como un genocidio, que fue, a ustedes les pasó lo mismo, ¿no es cierto?, en la campaña del Río Negro, ¿no es cierto?, con esta violencia también muy terrible del Estado contra las comunidades mapuche en el siglo XIX. Lo que a uno en el colegio, muy eufemísticamente, muy absurdo el nombre, pues a uno le enseñan eso como la pacificación de la Araucanía, ¿no? Como si estas personas fueran unos animales salvajes que estaban ahí, ¿no es cierto?, prácticamente, ¿no? Un poco lo que dice Sarmiento en algunos textos también, como unos salvajes bárbaros, ¿no es cierto?, que están ahí agitados, ¿no? Y que tiene que ir la civilización, en este caso la civilización representada por el Estado chileno recién constituido, ¿no es cierto?, a pacificarlo, no a calmarlo. Ahora, esa pacificación fue prácticamente un genocidio. Estaba este señor Baquedano ahí en el centro de Santiago, ¿no es cierto?, y toda la población inmediatamente, bueno, siempre había sido un lugar como de celebraciones, se celebraba, por ejemplo, cuando ganaba Chile en algún campeonato de fútbol, o qué sé yo, había algún triunfo deportivo, el triunfo, por cierto, del no, cuando finalmente se pudo retomar la democracia, también fue ahí. La Plaza Italia, tal vez los que conocen Santiago conocerán, en el centro de los más importantes de Santiago, pero ahí está la estatua del general Baquedano. La agredieron, la pintaron, la trataron de quemar. Bueno, era divertido, porque son en hierro, entonces el fuego incluso le hacía mejor. Pero hasta que finalmente el Consejo de Monumentos de Chile decidió retirarla. Y ahora es muy interesante, de hecho yo mismo escribí algo para una columna de opinión respecto a esta ausencia, ¿no? Porque ahora está la ausencia de esa estatua. Y justamente un poco reflexionando en torno a esto, este artista que se llama Jochen Gers trabaja la noción de antimonumento. Tiene un libro, de verdad, muy interesante, pero si alguien quiere explorar, si ponen en Google antimonumento Jochen Gers, G-E-R-Z, va a aparecer. Por ejemplo, hizo un monumento en Hamburgo, un antimonumento,
trabajando yo creo que también la violencia política contra el pueblo judío, que se hundió, creo que es del año 85, en 10 años se terminó hundiendo, ¿no? También en otra plaza, creo que en Berlín, no recuerdo bien ahora, pero eran los nombres de los asesinados en Auschwitz inscritos en los adoquines de la plaza, y esta plaza da vuelta, o sea, perdón, da dos vueltas en esta plaza, entonces uno pisaba como los nombres ocultos. La cuestión de la ausencia, ¿no? Y de cómo presentar esta ausencia, ¿no? Hay un artista que resuelve esta paradoja o que da una respuesta, podríamos decir, a esta gran pregunta que era la mía de cómo presentar lo impresentable. Otro artista que me interesó mucho, que falleció, de hecho, no hace mucho, el año pasado, si no me equivoco, es Christian Boltanski, ¿no? Christian Boltanski, que trabaja mucho la cuestión de la violencia política, de la desaparición, de la huella, y se mete también con un tipo de definición de imagen que podemos definir ciertamente como espectral, ¿no? Entonces, bueno, ahí se van, yo no sé cuánto rato, Mariana, me quedará, como para ir... Tenés unos 5 o 10 minutos. Sí, Ya, tenés 5 o 10 minutitos más si querés ir redondeando y después abrimos la charla. En esta, muchas gracias, por cierto. Entonces, en esta definición de lo impresentable, más que ir, yo puedo citarles, por ejemplo, los otros artistas con los que trabajé, como les decía, hay una artista colombiana, Natis Cornea, que me interesó mucho, un artista amigo también de Paraguay, Freddy Casco, que son artistas jóvenes en plena producción. Por cierto, Marcelo Brodsky con su serie argentino, ¿no es cierto? Su serie Buena Memoria, ¿no es cierto? Unas fotografías de curso donde él trabaja con texto, muy emotiva. Las compañeros de curso que aparecen ahí, que terminaron desaparecidos, ¿no es cierto? Es el propio hermano de Marcelo Brodsky, justamente fue desaparecido en Víctor, ¿no es cierto?, en el ESMA, ¿no? Entonces, bueno, otra cuestión que aparece como muy importante en esta investigación, y también que podría interesar en el ámbito de la cultura visual, de cómo la visualidad también puede testimoniar, ¿no es cierto? No toda imagen puede testimoniar, al menos de una cierta violencia extrema, ¿no? Como una imagen se transforma en testigo de su época, ¿no? Ahí me interesaba mucho también, y esto es bien interesante, en Rancière, ¿no? Que también es una referencia fundamental, ¿no? Un libro como El espectador emancipado, en fin, prácticamente toda la obra de Rancière estética, ¿no? Refiere a este punto, que tiene que ver con cómo también se puede producir una cierta visualidad que refiera a los intereses de la sociedad, ¿no es cierto?, que no vengan impuestos por el poder económico, político. Piensen ustedes, hoy día hablamos mucho de esto, ¿no? Una sociedad como de la sobreproducción de imágenes, pero la gran mayoría de estas imágenes que nosotros vemos, no sé, en las redes sociales, en fin, vienen impuestas, ¿no es cierto?, por un poder que suele ser el poder económico, pero que también es el poder político, ¿no es cierto? Y la pregunta ahí, yo creo que se hacen muchos de estos artistas, es cómo hacer una producción de visualidad que también obedezca a las necesidades sociales, ¿no? El propio Goebbels trabaja con las comunidades, Marcelo Brodsky, entonces también hay una redefinición de la categoría de artista, ¿no? Ya deja de ser este genio en la poesía, por ejemplo, nerudiano, ¿no? Que como que le da el rumbo a la población, le indica el camino a seguir, sino que el artista busca producir, y por lo tanto desde una emotividad, de una afectividad, esta visualidad. La cuestión de la espectralidad podemos verla también en la discusión, pero una breve definición, porque ustedes se preguntarán qué tiene que ver todo esto con lo espectral. Tiene que ver, bueno, hay una definición, ustedes saben, básica, ¿no es cierto?, que es la definición de imagen en el mundo griego, las primeras teorizaciones filosóficas de la imagen, que aparece como simulacro, ¿no?, como fantasma, ¿no? La imagen, por definición, podríamos decir definición semiológica, ¿no? Es la presentación de algo que no está. Es justamente la imagen de algo, de alguien, no es ese algo, ese alguien o ese algo, ¿no? Bueno, hay toda
después los filósofos estoicos, justamente poquito tiempo después de Platón, van a definir esta idea de simulacro como la verdadera realidad, ¿no es cierto? O sea, la imagen es más real que el objeto que la produce. Entonces, bueno, desde siempre hubo una relación entre la producción de imágenes y la producción de espectros, la producción de fantasmas, es decir, de apariciones, ¿no es cierto? Phanein en griego, ¿no es cierto? Phasma, el título de un libro muy lindo también de Didi Uberman, Phasma, ensayos sobre la aparición, ¿no es cierto? Y que en el fondo define que todo lo que aparece es en alguna medida cuando aparece como imagen, ¿no es cierto? Como representación, en fin, categorías complejas que yo enuncio así como si no lo fueran, pero por cierto que lo son. Toda representación refiere, por lo tanto, a un simulacro o una cierta producción de espectro, ¿no es cierto? Si a eso le sumamos, ¿no es cierto?, la creación desde mediados del siglo XIX, ¿no es cierto?, de máquinas, ¿no es cierto?, que producen imágenes y que van a definir esto que Willem Flusser, también otro referente mío fundamental, ¿no es cierto?, en la definición de las imágenes contemporáneas, lo que él llama imágenes técnicas, ¿no es cierto? Hay un libro muy, muy interesante que fue publicado por esta editorial maravillosa que tienen ustedes en Argentina, que se llama Caja Negra, ¿no? Que justamente reproduce varios artículos bajo el título de Flusser, bajo el título de imágenes técnicas. Entonces, si a eso, es mi hipótesis, le sumamos, ¿no es cierto?, a esta definición, podríamos decir, filosófica, ontológica casi, pero semiológica de la imagen como un simulacro, si a eso le sumamos estas máquinas que producen y que empiezan a producir este fenómeno, ¿no es cierto?, de sobreproducción de imágenes, ¿no? Antes de la fotografía, las imágenes estaban en los museos, en las colecciones particulares, en ciertos lugares donde se vendían grabados tal vez, pero rápidamente, ¿no es cierto?, la fotografía empieza a hacer que las imágenes empiecen a circular y empiecen a aparecer y empiecen a, imagínense después, naturalmente, el cine, la televisión, el video, y hoy en día, ¿no? Ni qué decirlo, con las redes sociales y nuestros teléfonos móviles, que nos metemos a Instagram y solo vemos imágenes, ¿no es cierto?, una tras otra, y les damos, y pasamos una tras otra. Bueno, si a eso le sumamos esta época, ¿no es cierto?, es una época, y esto aquí, por cierto, yo doy mis fuentes, me apoyo fuertemente en Derrida, ¿no es cierto?, un libro que se llama Espectros de Marx, donde él hace la conjunción. Por una parte, y aquí voy terminando, pero Derrida no se mete con la desaparición. En el fondo yo quería como usar como marco teórico a Derrida en Espectros de Marx, libro absolutamente esencial también para estos temas. Toda la obra de Derrida, porque Derrida es el filósofo de la huella. Entonces, cuando uno quiere preguntarse qué ocurre en una sociedad que busca huellas de personas que estuvieron y ya no están y que dejaron huella y que archiva esas huellas y que busca documentarlas, pero también para generar reparación y castigo, por cierto, a quienes cometieron esos crímenes, ¿no es cierto? Pero la cuestión del archivo del documento y por lo tanto de la huella, un libro como mal de archivo de Derrida, que es absolutamente esencial. Por eso digo, todas las obras de Derrida, la verdad, es fundamental para entender estos puntos. Bueno, lo que hace Derrida en Espectros de Marx, un libro muy complejo, como toda la obra de Derrida, por cierto, es difícil resumirlo en dos palabras, pero básicamente, al menos a mí lo que me interesaba, ¿no? Era esta conjunción en una época que sobreproduce espectros, que sobreproduce simulacros, ¿no es cierto? Una época que ya la había definido ciertamente en ese sentido Baudrillard, ¿no es cierto? Hay toda una, Lipovetsky, en fin, hay toda una, qué sé yo, en Estados Unidos Jameson, en fin, todo un análisis muy profundo en torno a esta época de Bohr y la sociedad del espectáculo, en fin. Pero al mismo tiempo, ¿no es cierto?, tiene que hacerse cargo de otro tipo de espectros, que son los espectros de la memoria y los espectros que ha dejado un libro que él escribe a principios de los 90, y que ahora podemos ver, porque es un momento donde muchos países, en Sudáfrica también, terminan estos procesos de violencia política, el caso chileno. Derrida estuvo en Chile en esos años, yo era un estudiante, también lo fui a ver, y habló de estos temas, ¿no es cierto?, el retorno a la democracia, pero que el retorno a la democracia sin olvidar que están estos aspectos que hay que hacerse cargo, que es lo que nos hizo Chile, por cierto,
o lo hizo eufemísticamente, digamos, ¿no es cierto?, dando unas declaraciones, pero teniendo a Pinochet, que era el principal responsable de estas atrocidades, como comandante en jefe, digamos, ¿no? Y después, cuando logra hacerse un poco de justicia en Estados Unidos, en Inglaterra, el propio gobierno chileno hace todo lo necesario, invierte una enormidad de recursos y de abogados, etcétera, de gestiones diplomáticas para traer al propio Pinochet, porque supuestamente estaba enfermo. Un tipo con un descaro que lo caracterizó siempre, se baja del aeropuerto en una silla de ruedas y sale caminando muerto de la risa, ¿no es cierto? Bueno, es un poco esa incapacidad que ha tenido también la política, ¿no es cierto?, la realpolitik, ¿no?, de hacerse cargo de estos aspectos. Entonces Derrida dice, ya, ¿cómo nos hacemos cargo en esta época de sobreproducción de imágenes, que ustedes como estudiosos de la cultura visual, por cierto que les interesa, es su mundo, su ámbito, esta época de Instagram, esta época de Facebook, esta época de Twitter, ¿no es cierto?, de esta velocidad, esta época, por cierto, de Meet y de Zoom, ¿no? Créanme que esto va a continuar, ¿eh? O sea, la pandemia se va a acabar, pero obviamente ya todos nos acostumbramos a usar estas pantallas, sabemos que es más barato, organizar un coloquio y pagarle pasaje a los colegas argentinos, franceses, que vengan a Santiago y conectarnos por Meet, bueno, créanme que la institución va a decir, bueno, hágalo por Meet, pues nos ahorramos harta plata. Entonces, pero eso va a acabar también con un tipo de práctica que define esencialmente la universidad. Entonces, bueno, esta época cada vez se va acrecentando más, esta época de simulacro, de espectro, que es lo que somos nosotros ahora, ¿no? Simulacro, imágenes de nosotros mismos. Al mismo tiempo con la época del duelo, dice Derrida, ¿no es cierto? Y hay todo un análisis, al psicoanálisis, en fin, a la época de los espectros, ¿no es cierto?, y una cierta temporalidad, ¿no es cierto?, una cierta temporalidad espectral, que es la temporalidad, que no es la temporalidad de la política, de la presencia, y que hay que hacerse cargo de ella, ¿no es cierto? Entonces, a mí lo que me interesa en esta investigación, ahora como les decía, con literatura y poesía, es ver cómo los artistas, como productores de visualidad, cineastas, yo trabajé, por ejemplo, también con las películas de Raúl Ruiz, ¿no es cierto?, que es un cineasta chileno que se dedica a hacer películas sobre fantasmas, y había que ver cuál era la virtualidad política de este cine, que no se había estudiado, cómo estos artistas, ahora lo que me interesa es ver cómo los poetas, en esta producción de visualidad o de imagen, ¿no es cierto?, son capaces de presentar lo impresentable, ¿no es cierto?, y darnos, por cierto, por lo tanto, no una solución a esto que finalmente solo se resolvería, como dicen las madres de la Plaza de Mayo, si los hijos volvieran en vida, y eso no va a ocurrir. Por lo tanto, la imposibilidad siempre va a estar ahí. La imposibilidad, por lo tanto, hay que pensar esa imposibilidad. Por lo tanto, yo no creo que los artistas vayan a resolver nada, pero sí nos dan un camino. Y alguien decía, y con esto termino, que es una idea que a mí me gusta mucho, que es muy linda, que en el fondo es como que ellos generaran una suerte de tumba, ¿no?, una suerte de rito mortuorio al que no tuvieron derecho los desaparecidos, pero que por medio de la imagen podrían tener. Eso, disculpen por lo desordenado de mi exposición, era solo un relato, no pretendía hacer algo como una ponencia así muy ordenada, pero bueno, tal vez les motive a hacer algunas preguntas, algunos comentarios. Muchas gracias. Bueno, Adolfo, muchísimas gracias y los invitamos a todas y a todos. Pueden dejar sus consultas, sus dudas, sus comentarios en el chat, o si no, pueden levantar la mano y nos vamos ordenando. A mí me gustaría, mientras por ahí la gente va haciendo sus reflexiones y van por ahí pensando sus preguntas, hacerte un par de comentarios sobre esto que vos estabas exponiendo hace un rato, que me pareció súper interesante esta idea de la articulación que se produce entre lo narrable, lo inenarrable, lo representable, lo irrepresentable, y sobre cómo hay como me parece en esos dos polos que se presentan así de manera dicotómica acá, hay una intersección donde me parece que está lo espectral, ¿no? Esta idea de pensar en algo que aparentemente tiene como cierta presencia, porque por eso estamos hablando de esto y por eso nos interesa, pero por el otro lado pareciese ser que carece de materialidad. Y entonces mientras vos charlabas y ibas como todo el tiempo poniendo en tensión estas dos
estos dos polos así opuestos, pensaba justo también perdón, en dos artistas chilenos para llevar el debate a tu territorio, Sí, que a mí me parecen súper interesantes. Por un lado, en el plano de lo hipervisible, tanto en su producción performática como en su producción literaria, que es Pedro Lemebel, que sí, por pensaba en supuesto. esta idea de fundamentalmente en torno a sus performances y sobre cómo sus Sí, performances siempre fueron cuerpo y siempre fueron sí, hipervisibles y siempre estuvieron en el espacio, inclusive poniendo en riesgo su sin duda, propia integridad física, exponiéndose a que la dictadura lo mate, sin duda. pero sosteniendo un discurso no solo en relación a los derechos humanos, sino también desde lo sudaca, desde lo marica, que en algún Sí, punto sí, establece como una resistencia y un reclamo, me parece, como muy intenso en un contexto muy represivo. Y por el otro lado, y sin con esto duda. también, por ahí para ver si le vamos en relación a esto, pensaba, frente a esta cuestión hipervisible por ahí del MBL, pensaba en esta idea de, que a mí me pareció una imagen, recuerdo cuando vi el documental Nostalgia de la Luz de Patricio Sí, de Guzmán. Patricio Guzmán, muy lindo, sí. Yo cuando veía a esas mujeres cepillando el desierto con pequeños pinceles, buscando Sí, sí, falanges, sí, restos de huesos, para poder sí, de alguna manera ponerle fin a la sospecha de que posiblemente sus hermanos, sus esposos, sus hijos, claro. sus maridos, tal vez podrían estar con vida en otro lugar y necesitaban tener esa certificación de la muerte para poder darle algún tipo de continuidad al duelo. Y es donde ahí, fíjate que, de nuevo, frente a lo hiperrepresentado, capaz, en la figura del MBL, pasamos a una figura cuasi, insisto, irrepresentable, digamos, porque ¿cómo se representa el duelo? Sí, Con una sí, mujer perdida en el medio del desierto o cepillando el desierto entero con un pincel. Por ahí me gustaría si podés comentar un poco sí, acerca de sin esto, duda. ¿no? Sin duda. Justamente no, muy, muy interesante lo que tú mencionas, Alejandro, porque refiere a cuestiones también que yo creo que son importantes y se me escaparon en la exposición cuando uno hace una investigación. Ustedes lo saben y bueno, los estudiantes Sí, y las seguro. estudiantes ya se están familiarizando con eso, que es la cuestión metodológica, que es un verdadero quebradero de cabeza, finalmente, lo más complicado Totalmente. de una investigación. Que cuestión metodológica, no sé, por ejemplo, a mí se me planteaba ya, bueno, pero me voy a referir a artistas en un contexto, voy a hablar, porque no es lo mismo hablar de la desaparición en Latinoamérica que hablar de Auschwitz, te fijas, o hablar del genocidio armenio llevado por los turcos, y uno obviamente se pone a pensar en lo que le van a decir, no solo en el jurado de la defensa, sino que, bueno, las discusiones con el propio tutor, los seminarios doctorales, en fin, y uno va afinando ahí el tema. Entonces, bueno, yo, por ejemplo, decidí más bien tomar la posición fácil y decir, bueno, me dedico a la filosofía, voy a hacerlo desde la filosofía, por lo tanto, desde conceptos y un poco, tal vez no es lo más interesante, lo más novedoso, por eso digo, tomé la opción más fácil, tenía poco tiempo, una beca, cuestiones familiares, laborales, entonces yo tomé la opción ahí metodológica de más bien usar el arte o las imágenes, no como ilustraciones, pero en un diálogo con los conceptos, ¿no? Pero finalmente la elaboración conceptual era más relevante en mi caso, fíjate, o sea, elaborar el concepto de huella, elaborar el concepto de espectralidad, elaborar el concepto de archivo, el concepto de documento, y de ahí ir viendo cómo las artes, el cine, la fotografía, que era, y las, las artes visuales, por cierto, que eran las que me interesaban a mí, como ahora la literatura, siempre me han interesado, por cierto, las dos al mismo nivel, pero uno va siendo como parcelada también. Esa era otra decisión metodológica, porque a lo mejor en este caso decidirse o por las artes visuales o la literatura, que hacer un entramado de ambas, que es más largo, en fin. Pero ¿por qué digo esto, Alejandro? Porque por alguna razón a mí siempre me gustó el MBL, pero yo lo dejé fuera en este caso. Tenía que ver con esto que tú dices de la hipervisibilidad, ¿no es cierto? Y hay otros artistas, no sé, ¿cómo se llama este que vive en Australia? Que es súper interesante porque también es muy de la visualidad, de la resistencia
desde la visualidad, pero también dejé fuera a muchos performers que trabajan en este tema, Carlos Lepe, que de la misma generación del MBL. Entonces, ahí hay una cuestión de cómo referirse. No necesariamente todo artista que hace resistencia se tiene que, o se refiere necesariamente a la cuestión de la desaparición, como el caso, o sea, normalmente son artistas, yo me di cuenta, y eso es muy interesante, y fíjate que también esto es relevante, porque cómo se vincula uno a la investigación en humanidades, en ciencias sociales, en arte, siempre implican, yo creo que en todas las ciencias, pero eso también ha sido discutido en la ciencia física y biológica, caso de Maturana y Varela en Chile, ¿no es cierto?, respecto a las biológicas, de cómo el investigador también se vincula y con su propia investigación, pero digamos, los resultados de la investigación refieren al estatus, ¿no es cierto?, del investigador, ¿no es cierto? Entonces yo me doy cuenta que este es un tema muy peliagudo porque refiere a una violencia muy extrema y que hay personas que pasaron esta violencia. Entonces uno tiene que respetar mucho eso, ¿no? Cuando uno no la vivió en carne propia, ¿no? Hay una cuestión, por lo tanto, de respeto así como absoluto a quienes sí vivieron esto y con los que uno tampoco necesariamente quiere polemizar. En fin, son cuestiones delicadas, ¿no? Que escapan como, también eso me interesaba, de hacer un tipo de trabajo que escapa también a la cuestión puramente académica, ¿no? Que es muy afectivo también, se refiere a muchos afectos, hay mucho dolor detrás de esto, un dolor inconmensurable, ¿no? Entonces, como lo mismo que hacer una tesis sobre Kant o Heidegger. Entonces, claro, ahí yo me di cuenta que la mayoría de los artistas que se metían directamente con la cuestión de la desaparición eran personas que habían sido vinculadas directamente, ¿no? Como el caso de Marcelo Brodsky, que habían tenido un hermano, un familiar, sobre todo un familiar, ¿no? Y que querían y que tenían que hacer este trabajo. Hace poco apareció un documental de una chica que, a contrario, hace un documental, pero su tía era la secretaria de uno de los asistentes o uno de los encargados de la represión, Manuel Contreras, ¿no es cierto? Entonces ella era familiar de una mujer que era su tía querida, que siempre se le había parecido como una... Trabajaba, claro, en el ejército, que había parecido ellos de una familia de clase media baja, como alguien que tenía dinero y que había logrado trabajar y ser secretaria de un general, imagínense. Pero después ella empieza como a ver cosas raras y se da cuenta que era asistente y colaboraba y estuvo en sesiones de tortura y eventualmente torturó, etcétera, etcétera. Entonces, siempre está lo que yo decía hace un rato, la cuestión del testimonio. Entonces, por eso yo tomé ciertas decisiones de no incluir a ciertos artistas como Lemebel, que me parecen esenciales en la resistencia, pero no necesariamente en el trabajo sobre la desaparición, digamos, ¿no? Ahora, en el caso de Guzmán, sí, yo trabajé sobre esa película, me parece absolutamente esencial, y yo lo conectaría también, ahora Guzmán hizo una película sobre la cordillera, muy, muy linda también, hay un trabajo, bueno, El botón de nácar, porque es una trilogía, ¿no? La nostalgia de la luz, El botón de nácar, que es sobre la desaparición, también la desaparición del pueblo Selknam, ¿no es cierto?, en el extremo austral chileno, ¿no es cierto?, y de cómo los cazadores digamos, de seres humanos de estas culturas venían ingleses, alemanes, ¿no es cierto?, a cazarlos literalmente, y hay uno de estas personas que es vendida por un botón de nácar, una cosa así, es el argumento, que tiene que ver acá con la desaparición también de ciertos pueblos, ¿no? Literalmente, ¿no? Está la cuestión de la desaparición rondando, y la cordillera de los Andes también, que define también gran parte de la identidad chilena, ¿no? De esto que nosotros sentimos, créanme que de una manera bien particular en Chile, yo creo que define harto nuestra esencia, que es como que nos sentimos un poquito encerrados, un poquito aislados, ¿no? Eso se siente, ¿no? Nosotros nos comparamos con ustedes y los solemos envidiar como un país abierto al mundo, un país cosmopolita, ¿no es cierto? Un país desde siempre vinculado al mundo, ¿no? Abierto al mundo europeo, sobre todo. Y nosotros siempre nos hemos sentido como al final, y bueno, entre medio de la cordillera, y trabaja todo eso también Patricio Guzmán, pero lo que me interesaba a mí, sobre todo la desaparición en el tema, en Nostalgia de la Luz, tenía que ver con cómo la desaparición también puede ser vista desde un punto hasta casi cosmológico, digamos, ¿no? Que es lo que hace también Raúl Zurita en sus libros, ¿no? Raúl Zurita, por ejemplo, él es muy, muy profundo
porque hace ver que esta violencia que ellos están viviendo, que el mismo Bobo vivió por ser torturado, en fin, pero que estaban viendo en sus amigos, en fin, y siendo ahí protagonistas, ¿no es cierto? Como decimos en Chile, estando donde las papas queman realmente, eh, él logra también ver cómo esto afecta a la naturaleza, ¿no? Es decir, si en el desierto chileno hubieron, y lo hubieron en Pisagua, ¿no es cierto?, fosas comunes, hubieron centros de detención, eso cambia el desierto chileno también. Cambia el cielo que está detrás, ¿no es cierto? Cambia el espacio, ¿no es cierto? Y hay que hacerse cargo de ese cambio, ¿no? Porque los espacios son espacios siempre, a los humanos son espacios que habitamos, ¿no? Entonces esa reflexión que hace ahí justamente Guzmán entre una parte arqueología, entrevista arqueólogo, y también hay una actitud muy arqueológica en esa que tú describías, ¿no? De las madres buscando ahí, cepillando el desierto por si encuentran algo, y entrevista a bastantes arqueólogos que hablan de las culturas que vivían antes ahí, ¿no es cierto? También la astrofísica, ¿no? La astrofísica, porque también ahí están digamos, los observatorios más importantes del mundo, ¿no? Uno de los cielos más privilegiados del mundo, los que tenemos en el norte de nuestro país para observar las estrellas. Ahí se han creado teorías ligadas al Big Bang, digamos. Entonces, hay un momento en que a mí me marcó mucho esa película, donde una de las madres que busca a su hijo desaparecido dice, bueno, pero qué cosa más terrible que acá mismo ellos puedan entender cómo se generó el universo y puedan observar a miles y miles y miles de millones de años luz para atrás, digamos, gracias a la observación de la luz y de su trayectoria, ¿no es cierto?, con estas máquinas hiperpoderosas, y nosotros no podemos, o sea, tampoco tenemos la ayuda del Estado, la ayuda de nadie, encontrar cuerpos que están 2 metros más abajo, 3 metros más abajo. Y eso genera un desgarro, una paradoja que es muy, que es muy propia. Yo creo que también ese desgarro y esa paradoja, lo que hacen los artistas, lo que hace esta producción de visualidad que genera imágenes políticas, en este sentido, es también, como lo hace Patricio Guzmán, socializar esto también, ¿no? Los chilenos somos somos un pueblo por que ahí, se Adolfo, del vivo, ¿no? en Ya, por relación favor. a esto que vos decís de una de las metáforas que tiene Nostalgia de la Luz, después para Sí. mirarlo desde Argentina, también tiene Mm, como una potencia política muy distinta y también muy fuerte en relación, por mm, ejemplo, tal vez vos recuerdes seguramente que uno de los testimonios de esas mujeres que buscaban a sus parientes en el desierto decían que ella se cruzaba con el tipo que había entregado a su sí, hermano cuando se por iba a supuesto. comprar algo, Sí, y sí, claro, como no existió una política de juzgamiento, como no existió no, una política de reconocimiento de esos delitos, que en Argentina sí hubo un proceso muy fuerte, muy sí, marcado en sí, relación a eso, es que es sí. muy poco común que uno se cruce Mm, tan normalmente con un represor y con sí, una persona que fue responsable de delitos de lesa humanidad en la panadería, digamos. Entonces por ahí sí, no, no, es acá, muy todo el rato, sí. interesante el proceso que se genera viéndolo desde otro contexto social, político y de Claro, reconocimiento de derechos humanos, que genera también así como ciertos impactos sobre lo que se narra, sobre lo que se muestra y sobre lo que es posible y lo que es imposible también en la narración de ese documental. por supuesto, sí, 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 sí. Muchas gracias, Alejandro, muy interesante tu reflexión. Adolfo, yo por ahí, Sí, tema que nada que ver, porque vos lo mencionaste como al principio, pero que me interesaría por ahí que conocer un poquito más. mm, Vos hablaste al principio hablaste de los espacios expositivos, hablaste de una estética de la sí, exposición en un momento, sí, y mencionaste algo de los pueblos indígenas, y como es lo que yo mm. trabajo, es lo que me interesa. Ah, Yo hace un tiempo tuve la oportunidad de ver en este espacio de enfrente de la Moneda, este centro cultural muy sí, grande, por una supuesto. exposición, porque bueno, soy muy amiga de Margarita Alvarado, que ¿En trabaja con serio? comunidades indígenas. Sí, Claro, sí, sí, trabajamos juntas. la Y conozco muy bien, bueno, de la Católica, claro, claro. sí, y fuimos a ver Interesante. una muestra ahí y o sea, una cuestión que vos dejaste entrever en su momento es
dónde se expone, porque la cuestión es que si no son artísticas, que si son artísticas, no solamente las obras realizadas por los indígenas, sino incluso las que los representan, esta cuestión de las clasificaciones respecto de los materiales, ¿no? De si puede entrar en un museo de arte, en un centro cultural o en un museo de etnografía. Pero también lo que veíamos en ese momento era cómo esta era una muestra de objetos indígenas, cómo había un cierto desentendimiento o hasta como desmerecimiento en el montaje. Como en el montaje los espacios como este centro cultural, que es inmenso, es fabuloso, etcétera, era como que si hubiera sido de un artista conocido, hubiera tenido una estética de la exposición diferente a si se trataba de indígenas. No sé cómo lo ves a esto. Sí, no, mira, yo tampoco pude meterme, pero un tema, yo he escrito en algunas, también como publicaciones más como de revista, de diario, pero la cuestión del museo tiene mucho que ver con la cuestión de la desaparición, sobre todo por la relación que hace de Ott, que a mí me interesa mucho. Yo no sé si conoces ese texto, está publicado en una editorial chilena, es difícil de encontrar, tal vez haya en alguna biblioteca, se llama Catástrofe y Olvido, las ruinas de Europa del museo, toda una filosofía del museo, pero en este libro que se llama Estéticas Benjaminianas también habla del museo, El hombre de vidrio se llama Estéticas Benjaminianas. Yo creo que en la época de los aparatos también, bueno, fue siempre un tema que lo atravesó, yo en el fondo me inspiro mucho en él, y que tiene que ver con esta relación entre el olvido y la memoria, ¿no es cierto? Y esta dialéctica que hay entre olvido y memoria, que solemos solemos olvidarnos del componente de olvido que hay en la institución museal, ¿no es cierto? Entonces, claro, cuando uno lee, por ejemplo, la historia del arte chileno, hay un libro muy interesante, un español que llegó desde la guerra civil, refugiado en el Winnipeg, que es el barco que montó Neruda para traer a Chile los refugiados de la guerra civil española, que hay muchos y muy importantes, transformaron muchos de ellos en grandes artistas, intelectuales, en fin, teóricos, y uno es Antonio Romera, que hizo una de las primeras historias de la pintura chilena, pero que su primera parte es cómo, en el fondo, en Chile se intenta crear una escuela de arte, digamos, una tradición. Y claro, son países que no tienen tradición, de acuerdo desde el punto de vista moderno del Estado-Nación, porque las tradiciones estaban en el mundo precolombino. Primera voluntad de olvido, pues ellos dicen, no tenemos tradición, cuando la tradición estaba ahí, pues, ¿no? O sea, había que ir a ver la producción de objetos, de visualidad maravillosa que tienen los pueblos precolombinos, pero para ellos eso no era tradición, digamos, ¿no? La tradición era la europea, entonces había que invitar a los artistas italianos que formaron la escuela, y se demoraron un montón, recién a principios del siglo XIX, para el centenario, o sea, siglo XX, 1910, para el centenario del país, se inaugura el Museo de Bellas Artes, que es muy interesante observar, como tú dices, en la museografía, ¿no es cierto?, en la instalación de objetos, etcétera, donde no hay nada, no hay ninguna referencia, digamos, al mundo precolombino, ¿no es cierto? Entonces, como que Chile empezara con la llegada de un pintor como Chicarelli, por ejemplo, que genera una escuela, y después empieza el Estado a dar becas para que los artistas chilenos vayan a estudiar a París y a Roma, ¿no es cierto? Y como que eso fuera el arte chileno, ¿no es cierto? No hubiera nada. Y lo otro queda en el arte precolombino, que es lo que yo decía. Entonces, claramente, hay lo que constituye esta institución museal es el olvido de la tradición precolombina, ¿no es cierto? Entonces, ahí es bien interesante también porque, como obviamente todos estos temas, imágenes políticas ligados en todo caso a la violencia extrema, que no solo, y también me permito hacer una aclaración que no hice, que hoy en día la cuestión de la práctica de la desaparición, lo vimos en el caso de los 40 estudiantes de Ayotzinapa, ¿no es cierto? Historia terrible en México, ¿no es cierto? Nosotros acá en Valparaíso tuvimos la oportunidad de hacer un coloquio en el que estuvo de hecho, cuando justo andaba por acá, lo invitamos, hicimos un coloquio un poco como para dar también a conocer y ayudar a dar a conocer este horror, y estaban los familiares, de hecho, habían unos representantes de padres de estos jóvenes estudiantes que se formaban para profesores, ¿no? Que eran colegas,
y que fueron desaparecidos, y que bueno, finalmente uno ve que detrás no hay un totalitarismo detrás de esta desaparición, pues no hay una dictadura, hay una democracia formal, digamos, ¿no? Que funciona con un parlamento, etcétera, y hay una mezcla además entre narcotráfico, policía y Estado. Entonces la desaparición sigue existiendo, pero con otras redefiniciones que hay que estudiar, por cierto, un poco lo que pasa también en Colombia. Acá en Chile inmediatamente se despertó para el estallido hace 2 años el fantasma, ¿no es cierto? Y hubieron, finalmente no se comprobaron, pero hubieron situaciones donde se pensó que estaban de nuevo los policías, los militares haciendo desaparecer personas, es decir, es literalmente un fantasma. Entonces, claro, la cuestión de la memoria, el olvido y de la violencia política se planteó muy fuertemente a fines de los años 2010, de haber sido eso, en el último periodo del gobierno de Michelle Bachelet, que también fue una presidenta importante en estos puntos, porque ella misma había sido torturada y su padre había sido muerto, padre de un militar, un aviador, de los muy pocos que fueron fieles a la República y se opusieron a la dictadura, y él terminó, lo mataron, digamos, lo mataron en una sesión de tortura, porque una persona mayor, entonces, bueno, era tener una presidenta, digamos, vinculada, y había mucha esperanza, muchas de ellas no fueron satisfechas, lamentablemente. Ahora yo soy más bien, le tengo más bien buena a Chile, pero bueno, ese es otro tema. Pero ella en todo caso sí fue la presidenta que generó lo que hoy en día, no sé si en tus viajes lo has visto, Mariana, está el Museo de la Memoria, ¿cierto? Que es una gran institución, un gran edificio por lo demás. Entonces, pero ahí se generó mucha polémica justamente por esta idea de musealización de la memoria. ¿Por qué llamarlo Museo de la Memoria? ¿Por qué, por ejemplo, cuál es la diferencia entre un museo y un memorial? ¿No es cierto? En Berlín, en París, están los memoriales de la Shoah, ¿no es cierto? No sé cómo será el caso argentino, lo conozco poco en ese punto. Y también hay Museo de la Memoria. ¿Se llama Museo de la Memoria también? Y hay museos provinciales de la memoria, no solamente nacional, sino que en cada provincia hay también. Interesante. Es La Plata, si no me equivoco, ¿no? No, bueno, está hay en Buenos Aires, pero hay en varias provincias. De hecho, nosotros estamos en el Chaco, en Córdoba hay, por lo general son edificios que fueron centros de detención, centros clandestinos de detención. Sí, acá también está en Londres, por ejemplo, hay varios centros, pero claro, este es como el Museo Nacional, y hubo claro, y en Buenos Aires está la ex-ESMA, Por supuesto, yo fui a eso. Ahí hay un gran cultural, museo, ¿no? Sí. Entonces, claro, yo creo que la cuestión del olvido y por cierto, lo que refiere, por algo el propio Guzmán tiene la misma intuición que tú tenías, te fijas, en el fondo, esta nostalgia de la luz, pero después él se mueve también con la desaparición y la violencia. O sea, este tipo de violencia, yo ahí me interesa mucho los análisis que hace René Girard, ¿no es cierto?, sobre la violencia, el gran sociólogo de la violencia francés, que es fundamental. Siempre tiene algo de arcaico, ¿no?, esta violencia. Por eso, por ejemplo, yo he discutido bastante con los colegas que tratan de analizar esto desde el punto de vista Foucaultiano, por ejemplo, de una biopolítica, ¿no? Como que esto obedeciera únicamente a una cierta racionalidad moderna del Estado-Nación que se vincula con el capitalismo y el neoliberalismo, y es verdad que finalmente el golpe de Estado en última instancia en Chile se hace por la intervención norteamericana para transformar al país en un laboratorio de los Chicago Boys, claro, con el costo de miles de muertos y desaparecidos, ¿no es cierto? Pero yo creo que es más profundo que eso, ¿no? Y lo que es más profundo tiene que ver con este componente arcaico, ¿no?, de una cierta violencia ancestral también, que constituye, por ejemplo, a este país, ¿no? Y yo creo que Argentina también, ¿no? O sea, nosotros como naciones nos constituimos en genocidios con los pueblos que habitaban anteriormente, que fueron masacrados por los ejércitos nacionales. Lo primero que hicieron los ejércitos argentinos y chilenos fue masacrar a los pueblos originarios que habitaban esta zona para dar la imagen, ¿no es cierto?, de que eran países que podían ser modernizados, ¿no es cierto?, y decirle a los europeos, vénganse, aquí no había nada. Entonces, borrando, ¿no? Está la cuestión de la borradura. Entonces, por eso después Guzmán, de trabajar en su trilogía, ¿no es cierto?, trabajar sobre la desaparición, los detenidos desaparecidos en Chile, trabaja sobre la desaparición de un pueblo que es el Selknam, ¿no?, que desapareció, que ya no queda nadie, no queda nadie que lo hable, nadie que ningún partido.
Entonces, la desaparición es harto más compleja que una estrategia para instalar un cierto modelo político, económico. Refiere a una violencia ancestral, ¿no? Que es complejo, difícil de analizar. Bien. Muchas gracias, María. Muchísimas gracias a vos, Adolfo. La verdad que te estamos sacando el jugo en todas estas... No, por favor, yo No encantado. sé si, Cheche, si hay alguna otra pregunta que haya quedado. Vamos a ver, creo que en el chat no tenemos preguntas. No sé si alguien tiene ganas de hacer alguna pregunta, algún comentario. Pueden abrir el micrófono con toda confianza. Y bueno, si no hay preguntas. Te agradecemos muchísimo. No, por favor. La verdad sigamos que... en contacto, ¿ah? Sí. ¿Saben qué? Por favor, yo le voy a decir, tenemos los correos, yo dirijo Sí. este doctorado en estudios interdisciplinarios, estamos trabajando estos temas, la cultura visual, de hecho hay varias tesis en ese ámbito, y bueno, yo todo lo que tenga que ver con la UBA, una universidad que admiro mucho, lo que se hace ahí es esencial para nosotros, así que por favor sigamos en contacto y organicemos algo en conjunto, ¿no? Acá, bueno, muchas gracias, Adolfo. De Valparaíso. Gracias, Adolfo. Muchas gracias a ustedes, de verdad. Abrazo. Un abrazo grande. Hasta luego. Chao, chao, gracias. Muchas gracias, Camila. Nos a todos y a todas. Conectando con todos por mail, con el enlace también de esto, se sube al YouTube, ¿no, Cheche? Sí. Y bueno, y les queríamos comentar que van a recibir novedades sobre el cambio de fecha del próximo encuentro, que no va a ser dentro de 15 días, sino que se va a extender otra semanita más por un problema de calendario de las expositoras. Pero esto no se preocupen, que se lo vamos a estar informando por correo electrónico en el transcurso de la semana que viene, cuando les enviemos, como siempre, las lecturas sugeridas, el enlace de esta conferencia cuando esté subida a YouTube y cuando actualicemos seguramente el Meet para el próximo encuentro. ¿Sí? Así que muchas no sé, Mariana, si hay algo por agregar. No, eso era todo bien. Todo perfecto. Bien. Entonces, muchísimas gracias a todos y a todas y nos vemos en el próximo encuentro. Hasta luego. Hasta luego.